Porque nosotros veníamos degradados desde el 2012, así, 2012, no le voy a poner etiqueta política, es 2012 donde no hemos venido manejando bien las finanzas públicas y lamentablemente ahí va, la grada hacia abajo, grada hacia abajo, grada hacia abajo y estamos a 2 gradas de estar en bonos basura. Eso es lo que estamos hoy. Pero vuelvo a repetir y tomo la palabra completa, hace tiempo. Entonces, han pasado varias administraciones, X, Y, Z, las que hayan estado, pero el líder que ha tenido que tomar las riendas de las finanzas públicas de Costa Rica, que para mí son 2 entes personales, así, es el ministro o ministra de Hacienda, la silla de ministro de Hacienda y la silla de Banco Central. Estas 2 personas, más allá de que el liderazgo sea de una dama o de un caballero en los últimos años, estos 2 tienen que estar capacitados para saber que detrás de ellos están las calificadoras de riesgo. Si una persona que está sentada aquí no tiene idea de cuál es la dimensión de una calificadora de riesgo y los riesgos, valga la redundancia, que emite tener una descalificación, una degradación, vuelvo a repetir como dijo Juan Carlos, hace mucho tiempo, entonces empieza el problema a pelearse con las calificadoras. Y el que tiene la plata simplemente va a pedir cuál es la lectura de Costa Rica, cuál es la lectura de El Salvador, cuál es la lectura de Nicaragua, cuál es la lectura de Honduras, cuál es la lectura de Panamá y Guatemala. Acabo de mencionar obviamente los compañeros del vecindario. El que me dé menos riesgo me meto aquí y si quiero más riesgo me meto acá. Pero si quiero más riesgo tengo que ver, ojo al Cristo, qué es lo que está sucediendo dentro de la finanza pública de Costa Rica. La receta está clara. Y aquí hay una cosa que está mucho más clara que la receta, y es que ha habido una gran cantidad de analistas, Jorge, que han pasado por tu programa, en este caso hoy Juan Carlos también acá, y todos le hemos dado claramente la receta al gobierno de turno de lo que tiene que hacer. Y el gobierno que venga va a tener que hacerlo. Y va a tener que hacerlo porque es una responsabilidad fiscal, tributaria y por supuesto financiera desde el punto de vista público. Y ahí viene la próxima pregunta. Estamos negociando, vamos a entrar a negociar con el Fondo Monetario Internacional para no caer en un default. Bueno, esa es una gran discusión, porque y de hecho el Financiero hace poco tuvo su portada sobre el historial de los default en Costa Rica. 9 veces ha caído Costa Rica en default, las últimas 3 veces en los años 80, precisamente, que fue la última gran crisis que tuvo el país. Default es dejar de pagar, como que el país se vuelve insolvente y no puede pagar sus deudas. Recordemos que actualmente la principal erogación del gobierno central es el servicio de deuda, el pago de intereses y el pago del principal. Y eso va creciendo conforme la situación fiscal se deteriora y los acreedores, los tenedores de bonos de Costa Rica exigen intereses cada vez mayores para comprar esos bonos. Entonces, podemos llegar a una situación bastante crítica. Recordemos, hay que tener un punto también. El gobierno siempre puede recurrir al endeudamiento interno. El gobierno costarricense nunca ha entrado en default con los tenedores de bonos en el mercado nacional. Siempre ha sido default con tenedores, acreedores externos. En Costa Rica, las instituciones del Estado tienen, y por instituciones del Estado me refiero al INS, me refiero a la Caja, me refiero a los bancos del Estado, etcétera, le pueden prestar y le prestan plata al gobierno central. Y es por allá donde viene la deuda interna. El grueso de la deuda interna costarricense es con las mismas instituciones del Estado. Se acaba de abrir un portillo muy peligroso en la ley que faculta la entrega a los trabajadores del Fondo de Capitalización Laboral, que por lo tanto era una ley muy positiva dentro del contexto de la crisis, pero se autorizó de manera permanente al Banco Central a comprar bonos de gobierno en el mercado secundario. ¿Qué quiere decir eso? Que el Banco Central no puede ir a comprarle bonos al Ministerio de Hacienda directamente, pero sí puede ir a comprárselos a la Caja, a los bancos, a los fondos de pensiones, etc. Entonces, esto abrió el portillo, para volver al tema del default. El default es la última opción. Eso va a ser algo que las autoridades van a evitar a toda costa. Yo creo que antes de llegar a un default, es más probable el escenario del Banco Central imprimiendo dinero para salir a comprarle bonos a la Caja Costarricense de Seguro Social, al INSS y de esa manera triangular un financiamiento indirecto del gobierno central. ¿A qué costo? Al costo de mayor inflación. Y vemos que muchos analistas dicen, de por sí la inflación está muy baja. No hay problema de tener una inflación del 3-5% si la alternativa es el default. Y nuevamente nos volvemos a encontrar en esos debates maniqueos en donde nos ponemos siempre con esa alternativa. Buscamos que ya la alternativa no es recorte de gasto o default.
ahora la alternativa es imprimir dinero o default. Yo me niego a que esos sean los escenarios en los cuales nos movemos. Y es por eso que insisto en que tenemos que hacer esos ajustes del lado del gasto que nos han venido prometiendo por muchos años, que nos prometieron con la reforma fiscal y no se realizaron, y que ahora sí o sí tenemos que implementar en medio de esta crisis tan profunda que tenemos. A ver, el default es un fantasma que nadie quiere ver. Eso es lo primero. Pero ya se asumó. Ya se sumó, pero al final eso yo creo que es más de campaña de miedo que otra cosa. Costa Rica tiene una diferencia abismal con el resto de los vecinos del barrio hacia el norte, porque con Panamá es otra cosa. Costa Rica tiene una gran cantidad de empresas transnacionales aquí. Hay una gran cantidad de atractivo turístico acá. Olvídate del COVID, ¿no? Porque COVID lo tenemos todo el planeta, ¿no? Es como un denominador. Pero Costa Rica sigue siendo el foco importante para muchas empresas transnacionales y para muchos share services, y mucha gente tiene el ojo en Costa Rica. Si Costa Rica entra en default, se va todo el mundo, no lo puedo decir en vivo, la palabra, pero llegan bien bastante lejos. ¿Okay? Y eso es algo importante que tiene que tener la gente. Ahí hay una gran, por ejemplo, Costa Rica siempre consigue las ayudas. Lo que me preocupa a mí es el conformismo de saber de que siempre voy a tener la ayuda. Eso. Y eso es lo que a mí me molesta y lo que me preocupa. Porque si bien es cierto, ahí me distancio un poco con lo de Juan Carlos, porque sí, yo puedo hacer una impresión monetaria. No estoy de acuerdo con que sea permanente lo del banco. Sí, temporal. Porque necesito mantener un poquito los niveles de mis inversionistas más tranquilos. Entonces, si necesito hacer algún tipo de impresión rápida y si le inyecto un punto porcentual de inflación, la verdad que no me preocuparía. Pero bueno, para eso estamos acá, cada quien puede hacer su opinión, pero lo digo temporal, no permanente, porque si no estaríamos tapando el sol con un dedo imprimiendo dinero como pasa en Venezuela. En Venezuela las finanzas públicas son perfectas, pero claro, a una costa de inflación de 1.000.000% anual. Entonces es ahí donde obviamente nadie quiere llegar a eso. Pero lo que a mí me preocupa es el conformismo de decir, yo sé que siempre me van a prestar. Y ese conformismo lo ves en una gran cantidad de personas en el sector público que lamentablemente creen que esto es otro planeta, donde pareciera que con ellos no es la cosa, y que siempre van a tener sus salarios tranquilamente, aunque estén sentados en la casa sin hacer nada, porque yo obviamente voy a reactivar la economía cuando son solamente 300.000 personas. Y no estamos hablando de todas las 300.000 personas que piensan así, porque eso es mentira. Estamos hablando de un espacio de gente que cree que aquí no está pasando nada y que no quiere dar su brazo a colaborar en lo que está sucediendo. Entonces, claro, vuelvo a repetir el conformismo, la gente dice, sí, yo sé que me van a pagar, yo sé que va a haber, y yo sé que alguien lo va a resolver. Igual, si no lo resuelven, igual voy para huelga, igual me van a pagar la huelga, y les vale otra cosa más que tampoco puedo decir en vivo. Eso es lo que me preocupa. Yo le tengo una pregunta a usted, de verdad, y la pensé y la tengo desde que te contacté para esto. Y yo sé, nada más quiero esa respuesta. En la crisis de los 80, con Carazo, Luis Alberto Monge delega en 2 personas un equipo económico y delega la responsabilidad de sacarnos de la crisis. Carlos Manuel Castillo y don Eduardo Lizano Fay. Sobre ellos descansó la salida de esa crisis. ¿Sobre quién descansa hoy esta crisis? ¿A quién vamos a poner? Y hubo una renegociación importante de la deuda que ocurrió en el gobierno de Oscar Arias también. O sea, esto empezaba por Eduardo Lizano, se fue a sentar con los acreedores de Costa Rica en el Club de París y demás. O sea, gente que inspiraba confianza. Había equipo económico. Había un equipo económico serio que inspiraba confianza. En este momento lo que ocurre es que en plena crisis hay un cambio de mando en Hacienda de un ministro que inspiraba confianza a los observadores externos. Tal vez no tenía muchas simpatías a lo interno por declaraciones desafortunadas que tuvo, pero por lo menos a los externos, las calificadoras, etcétera, una persona que venía con 30 años de experiencia en el Banco Mundial, lo saca para poner a un aparatic del Partido de Acción Ciudadana que ni siquiera es economista en el Ministerio de Hacienda. Y obviamente no se había terminado de secar la tinta del decreto en que nombran a Elian Villegas en el Ministerio de Hacienda cuando las calificadoras ya estaban bajando la nota crediticia a Costa Rica. Entonces son las señales que se mandan. Efectivamente en el país hay gente muy calificada para estar en el equipo económico del gobierno. En este momento el equipo económico del gobierno son 3 personas. Pilar Garrido no es economista. Elian Villegas no es economista.
Y bueno, don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, que a mi parecer no debería estar en el equipo equipo económico del gobierno, puesto que se supone que el Banco Central es independiente. Autónomo. Pero bueno, ahí está. Él es el único en este momento que está inspirando esa confianza. Si Rodrigo Cubero se fuera del Banco Central, que ha habido rumores de que se podría ir, ojalá que no sean ciertos, pero si fuera, yo creo que ahí sí estaríamos en serios aprietos sobre cómo nos ven fuera allende de fronteras. ¿Serían ellos todos los que negocian con el fondo? En este momento el que está negociando con el fondo es básicamente Rodrigo Cubero, que no debería ser, porque es el presidente del Banco Central, pero recordemos que tiene una carrera de 15, 14 años en el Fondo Monetario. Es como que a mí me manden a negociar con el Cato Institute de Washington, o que el gobierno negocie con el Cato Institute. ¿A qué manda ya? El carajo que estuvo 14 años allá. En este caso, Rodrigo obviamente es la persona que está en esas negociaciones, que nuevamente siento yo que no es conveniente, y luego con todo el cariño que le tengo a Rodrigo como buen amigo, pero no es conveniente que el presidente del Banco Central esté negociando créditos del gobierno central. Vamos a sumar un poco, ¿no? Porque cuando tienes un player que ha jugado 30 años afuera y que la gente lo conoce, y que, si bien es cierto, cuando lo nombraron acá hubo una gran cantidad de etiquetas que le pusieron y nadie lo conocía, ¿no? En realidad trajiste a alguien que me pareció que era acertado desde el punto de vista curricular, tenía esos accesos donde podía llamar a sus compadres de hace 30 años, porque así funcionan las cosas, son amistades que se van cuajando a lo largo de los años. Acaba de decir Juan Carlos, tiene sus amigos en el Cato Institute, porque trabajó ahí, al igual que yo tengo amigos donde yo he trabajado, son amistades que todos tenemos, y que me pueden ayudar no a negociar, sino también me pueden dar recomendaciones out of the business, ¿por qué no? O sea, me puede decir, mira, Daniel, pasa esto, pero hoy en día lo que está sucediendo es que poco a poco el equipo económico se va desintegrando o no va apareciendo. Hoy Rodrigo Cubero para mí es el gerente del Banco Central, él está solo. No creo que se vaya a ir, no creo. Él no tiene tanta presión, digamos, para tomar este tipo de decisiones fiscales, tributarias, y que al final tiene que ver con una buena administración de los gastos. Él en realidad está como un poquito más separado de esa arena, pero igual no se puede ir porque no puede dejar el barco tirado. Me parece es una lectura que hago yo. ¿Qué creo que tiene que suceder? En estos momentos le queda al gobierno de turno 2 años, aproximadamente 2 años. 2 años le queda, quitando 6 meses de... Al final le queda año y medio, ¿no? Porque hay que quitar 6 meses de pauta pues, comercial, electoral, etc. Él lo que tiene que armar son una coalición y decirle a los partidos de hoy que tengan a todos estos analistas, e incluso a los independientes, señores, armemos algo para salvar a Costa Rica. Ya no me interesa si la etiqueta es roja, amarilla, azul, verde, negra, no me interesa. Esto es un problema de toda Costa Rica. Exacto. Yo creo, y aquí Juan Carlos, hasta yo le pregunto a Juan Carlos si opina lo mismo que yo, en el ideal, en el abanico ideológico de los economistas, analistas, todo el mundo ha dado propuestas, desde los sindicalistas hasta los más liberales, todo el mundo ha dado propuestas. Yo puedo estar en contra de Juan Carlos en una, Juan Carlos puede estar en otra mía, pero aquí y hay obviamente compañeros que han estado acá y mucha gente ha estado. Hay muchas propuestas, yo creo que hay más de 200 cartas echadas en la mesa. Me parece que la parte gubernamental no está viendo las cartas. O no hay nadie que quiera leer esas cartas. Da la impresión de que se quiere patear la bola. O sea, o agarrar las cartas y voltearlas. Y eso me preocupa. Yo tengo una gran cantidad de medidas. Hay otras que Juan Carlos también de otras medidas. Unas se solapan, otras no, otras se distancian. Pero vemos que ninguna de ellas es tomada en cuenta. Perfecto. Puede ser que Juan Carlos tenga una ideología, yo tengo otro pensamiento, etc. Pero puede ser que el sindicalista, o el universitario, o el académico, también te han dado otras alternativas, pero tampoco son escuchadas. Entonces a mí me preocupa que no he escuchado nada. O sea, el abanico no he escuchado. Porque si tú me dices, se fueron por aquí, ok, por lo menos tomaron una decisión, se fueron por aquí, y ahí es donde yo vengo a analizar, no me gusta la dirección que tomaron. Pero es que el resto es que no hay dirección, y eso me preocupa. Vea la decisión que se tomó recientemente, o sea, poner en el Ministerio de la Presidencia, que es el segundo cargo más importante en el gobierno central después del presidente de la República, a una figura que viene del ala izquierda del Partido de Liberación Nacional, que lo único que ha hecho desde que está en ese cargo es dar declaraciones que alarman a medio mundo, diciendo que es imposible generar empleo en Costa Rica. Pero él sí consiguió. Él sí consiguió. Sí, él sí consiguió empleo. Sí, pero te voy a decir una cosa. Mira, alarmar en Costa Rica, los inversionistas
que están preocupados por el tema COVID, ven un tipo que está en una posición a la derecha de él, del presidente, diciendo cosas totalmente en contra. O sea, lo que te levanta es un desánimo completo. Y eso me preocupa. Yo había escrito una columna cuando se sale la vacante del ministro de la Presidencia, se va Víctor Morales de ese cargo, y yo diciendo, bueno, hubo una entrevista que le hicieron a Rodrigo Arias y Luis Fernando Laclé, que también pasaron por ese cargo, que fueron operadores políticos muy hábiles y que inspiran confianza. Y Rodrigo Arias dijo, se necesita alguien en ese puesto que inspire confianza. Y bueno, yo digo, bueno, ¿quién ha sido el ministro de la Presidencia más efectivo en los últimos 30 años en el país? Aparte que hubo cosas en ese gobierno que no estuve yo de acuerdo claramente, pero ¿quién fue el más efectivo, el que ejercía un liderazgo muy fuerte? El mismo Rodrigo Arias. Como menciona Daniel, en un momento de esta emergencia se debe pensar, ¿verdad?, en un gobierno de unidad nacional. Y yo dije, ¿por qué no poner entonces a Rodrigo Arias como ministro de la Presidencia? Pues bueno, no, obviamente mi recomendación no llegó muy lejos, pero ese es el tipo de visión que hay que tener en momentos, y repito, que tenemos la peor crisis en 40 años. Aquí los colores políticos se deben dejar de lado y hay que hacer una agenda nacional, programática, que venga a generar confianza en el sector privado, porque al final de cuentas el sector privado es sobre el que recaerá en los hombros de ellos la reconstrucción de esta economía. Y si el sector privado no tiene confianza, si el sector privado tiene incertidumbre, si el sector privado no ve una luz al final del túnel, este país entonces se va para donde dijo Daniel que se iba. Que al final no lo dije muy implícitamente, empíricamente, pero sí está claro, Jorge, yo tuve la oportunidad de hacer un video mío hace unos dos meses atrás, ya a esta fecha, donde decía que tiene que haber 3 pilares fundamentales: el bolsillo del costarricense, el entorno empresarial y qué hacer con el gasto COVID. Y estos 3 pilares no han sido atacados corto plazo. Porque que a mí me digan que van a hacer carreteras, que van a hacer un tren, que van a hacer un aeropuerto, yo estoy de acuerdo, lo han visto en mis redes sociales. Una que otra, ahí debatimos. Estoy claro con el gasto capital, pero eso no va a generar absolutamente nada en los próximos 6 meses. Que necesito ver qué va a suceder con los impuestos, valor agregado en los servicios públicos, ¿no? Agua, luz, ¿no? Teléfono. ¿Qué va a suceder? No han tomado la decisión y ahí seguimos arrastrando unas facturas del AIA que son increíbles. Esas sí son astronómicas. O sea, es el primer país y único en el mundo que ha sucedido esto. Y entonces han buscado la gran cantidad de excusas para justificar, en vez de ir, señores, vamos a arreglar, en vez de ir a atacar el problema. ¿Cuál es el problema que está en el entorno empresarial? Que los empresarios le han dicho al gobierno: necesito, por favor, esto y lo otro. ¿Para qué? Para poder dinamizar todo esto. Hoy los restaurantes están al 50%, hoy las playas están al 20%, y así puedo estar. Bueno, con ese pedacito que estamos haciendo, porque tampoco podemos satanizar el tema del COVID, porque no lo puedo minimizar, ¿qué hacer con eso que está abierto? No puede ser que hace 2 o 3 semanas atrás anuncian que hay unas aperturas de fase 3 y 24 horas después viene una ministra a decir que es mentira o que la cosa se distancia. Entonces, las confusiones, el inversionista se echa para atrás y dice, no hago nada. Y cuando el inversionista dice, no hago nada, su estructura organizacional es la que se ve afectada, porque seguramente el inversionista dice, mira, yo fui el que puso la plata, yo puedo administrar todo esto bien, pero lamentablemente voy a tener o que suspender o reducir más jornadas, o lamentablemente voy a tener que hacer un recorte al personal, y como no tengo la plata para la liquidación, llego a un acuerdo a 6 meses de liquidación, porque eso lo puedes hacer. No es que estoy dando ideas, es lo que ha sucedido. Porque, ok, yo te voy a liquidar, pero como no tengo la plata de liquidación, te la tengo que negociar a 6 meses. Entonces, ¿qué hago? Que en vez de tener un entorno empresarial mucho más amigable dentro de todo lo malo, vemos mensajes confusos, mensajes dilatados, gente que no está capacitada, gente que está minimizando calificadoras, empleo, no sé qué, gente que no está entendiendo de que el sector privado, que te genera el 87% del empleo en Costa Rica, que es el que te genera el PIB de Costa Rica, porque no somos un país como Colombia, ni Ecuador, ni Perú, ni Chile, que tienen empresas que generan PIB. No, aquí nosotros, las empresas que generan el Producto Interno Bruto son las privadas, que son los que te facturan, y son los que te facturan con IVA para que tú tengas recaudación.
Y los que te ponen el impuesto sobre la renta para que tú tengas recaudación, no lo hemos entendido. Y usted tiene que buscar quién es tu cliente. Y tu cliente es el sector privado, que hoy te está diciendo a gritos: necesito que me des herramientas para trabajar, para yo darte tu tributo. Y ahí lo han dicho la Unión de Cámaras y no sé qué. Pareciera que hay una cacería de brujas con el sector privado, cuando el sector privado es el que tú dirías: déjame ver qué estás haciendo. Aquí la gente va y sataniza a un supermercado, a una cadena de los mismos, o a un banco, o a una cooperativa. Satanizan en vez de decir qué es lo que está pasando. O sea, ¿por qué ustedes no están llegando al breaking point o al punto de equilibrio? ¿Por qué no están llegando? ¿Por qué no se están pagando los impuestos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que le pasa a tu estructura que hace que tu IVA no sea bueno?